cuando las personas escuchan la palabra santificación, eso crea inmediatamente un efecto radical en muchas personas. Y estas personas dicen, no me hable de eso, ya empezaron con esa cuestión, esos son revoluciones de hombres, la Biblia no habla nada de eso, a mí no me hablen de eso, porque eso son cuestiones de fanatismo y de legalismo. Pero yo quiero hablar hoy de un proceso que muchas personas confunden y no entienden porque solamente han escuchado un lado de la historia. Y quédate con nosotros en el canal para hablar un poquito sobre este tema titulado La santificación, un proceso creado por Dios y no por el hombre. Si en tu mente hay oscuridad y turbación por las muchas voces que oyes a tu alrededor, Dios tiene palabra para ti. Mirad, que nadie os engañe. Bueno, Dios te bendiga y este es tu canal, Mirad que nadie os engañe, y tu pastora Nanette Lafosé. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema la santificación, un proceso creado por Dios y no por el hombre. Pero antes quiero recordarte nuestro correo electrónico, mirad que nadie os engañe @gmail.com. También puedes, si quieres, comunicarte con nosotros para algún comentario, pregunta o invitación, escribir abajo en el canal. Y vamos a entrar de lleno hoy en el estudio. Este tema es un tema que ha creado en muchas personas confusión, ya que solamente están escuchando un lado de la historia. Pero vamos a ver claramente qué es lo que la Biblia nos habla sobre este proceso y qué es lo que envuelve este proceso. Primeramente, queremos ir directo a la palabra del Señor. En el Salmo 93:5, la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Y vamos a leer también la porción de Hebreos 12:14. Esta porción es muy conocida, pero mal interpretada o entendida por muchas personas. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora yo quiero discutir un poquito sobre estas dos porciones bíblicas, porque una de las mayores equivocaciones o confusiones que yo estoy escuchando en estos tiempos es que el asunto de la santidad, la santificación, es algo que ha sido inventado por el hombre para hacer legalización o legalismo y para quitarle la tranquilidad y el gozo a los feligreses, poniéndole cargas y poniéndole cosas añadidas que no están en la palabra y que Dios no ha mandado a hacerlo. Pero la idea que viene con estas personas es porque ellos no están entendiendo cuál es el proceso de conversión y de salvación. Y nosotros necesitamos en este momento entender con claridad este asunto. Si ustedes pudieron escuchar el programa anterior que yo grabé, en el cual estoy discutiendo los temas de justificación y regeneración, para aquellos que tengan la curiosidad, el programa, ¿verdad?, habla de dos procesos que ocurren durante la conversión. Y yo les expliqué que estos dos procesos, la justificación, que es donde Dios nos justifica por la sangre de Cristo y nos perdona de pecado, y la regeneración, que es lo que le llamamos comúnmente nacer de nuevo, eran dos procesos que ocurrían al mismo momento que tú te conviertes, ocurre una sola vez y ocurre ahí en la conversión. Pero hay un proceso que es de larga duración
y que dura durante todo el tiempo en que el creyente está en la tierra viviendo. Y es el proceso de santificación. Porque observen claramente que una de las porciones bíblicas que el Señor habla en 1 Corintios 5:17 es que Él dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, una vez que la persona se convierte, el Señor, a través del Espíritu Santo, comienza a trabajar en esa persona. ¿Haciendo qué? Santificándola. Pero haciendo ¿cómo? ¿Cómo va a santificarla? Porque tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos en pecado. El Señor nos limpia de pecado. El Señor nos escribe el nombre en el libro de la vida. Y el Señor nos da el sello del Espíritu Santo como un adelanto, ¿verdad?, de las bodas y del rapto. Pero tú no puedes seguir viviendo la vida de pecado que tú tenías cuando estabas en el camino del pecado. Y parte de lo que ocurre cuando tú te conviertes, tu espíritu nace a una nueva vida en Cristo. Pero hay áreas como lo son tu mente, tus emociones, tu voluntad, tu aspecto físico, la forma como piensas. Todas esas cosas necesitan ser cambiadas y llevadas a un proceso de limpieza y de unas nuevas obras que vengan a evidenciar en tu vida y en la vida de las personas que te observan que tú eres una nueva persona en Jesucristo. Por eso el salmista David dice aquí que la santidad conviene a tu casa. ¿A qué casa? A la casa de Dios, que conviene, que es de beneficio, que es de ayuda, que resulta para bien. Y luego en Hebreos, ¿verdad?, el apóstol Pablo, que se cree que fue el escritor de Hebreos, dice que hay que seguir la paz con todo, y eso de luego vamos a hablar de eso, porque eso sería lo que llamamos santidad interior. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea que cuando una persona no tiene santidad, esa persona no puede estar frente al Señor en el cielo. Pero el problema es que la palabra santidad se ha convertido en una palabra que le da la impresión a las personas que es una lista de prohibiciones. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle qué es lo que esto implica o significa. Observen lo que el apóstol Pedro escribe aquí. Él dice, ¿verdad?, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora observen que la santificación está relacionada con la obediencia. Porque si nosotros recibimos a Cristo como Salvador y nosotros nos convertimos en hijos de Dios y nosotros estamos proclamando que nos vamos con Cristo cuando Él venga a levantar su iglesia, ¿cómo Él va a levantar personas que quieren continuar en el pecado? ¿Cómo nosotros nos podemos llamar hijos de Dios y seguir pecando y pecando sin hacer ningún tipo de trabajo en nuestra persona para comenzar un proceso de limpieza en nuestra vida? Porque aquí el Padre, hablando en el verso 16, ¿verdad?, Pedro citando, ¿verdad?, los libros del Antiguo Testamento,
dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, la frase sed santos, sed, ese verbo, no está en una forma voluntaria. Está en una orden que el Padre ha establecido. Dios pide de nosotros que seamos santos. Pero aquí hay un problema porque yo no me puedo ahora poner como los santos de la Iglesia Católica con una aureola en la cabeza y con las manos unidas así y estar todo el tiempo como si yo estuviera en una posesión de oración. Pues yo te voy a explicar un poco qué es lo que quiere decir ser santo, porque hay personas que piensan que uno tiene que ser un santo de la Iglesia Católica o que es una persona perfecta y sin ningún tipo de error, pero eso no es lo que eso significa. Vamos a definir lo que quiere decir santificación o santificar o ser santo. Esto es sencillo. Santificar es purificar, poner aparte para Dios, consagrar, separarse del pecado. O sea, que en otras palabras, cuando la Biblia dice que seamos santos, no quiere decir que no vamos a tener nunca más ninguna falla o que tenemos una areola en la cabeza y estamos vestidos de blanco con las manos cruzadas como si estuviéramos orando. Lo que quiere decir es que Dios quiere que tú te separes, te consagres, te dediques a Dios, que te salgas de las prácticas del mundo de pecado que no te ayudan espiritualmente, que te salgas de todo aquello que en tu vida espiritual no aporta nada positivo. Por lo tanto, este es un proceso que coge toda la vida del creyente, porque Dios todo el tiempo tiene áreas que trabajar en nosotros. Ahora, el proceso de santificación tiene 3 partes. La primera es la separación. Cuando la persona se separa de lo terrenal, eso es una decisión personal. Esa decisión la tienes que tomar tú. No es Dios quien la toma, porque tú eres el que tienes que tomar la decisión y dejar que el Espíritu de Dios te saque fuera de las cosas que no agradan a Dios y te encamine. Pero si tú no quieres que el Espíritu de Dios lo haga, entonces el trabajo está paralizado. Por eso la separación la tienes que hacer tú, separarte para Dios. También la dedicación. La persona se dedica a Dios enteramente. Eso también lo tienes que hacer tú. Tú tienes que tomar una decisión. Yo quiero meterme más con Dios. Yo quiero crecer espiritualmente. Yo me voy a dedicar a buscar más de Dios. Esa parte la haces tú. Ahora, la tercera parte es purificación. Todo lo que es dedicado a Dios debe ser limpio. Y esta es la parte que el Espíritu de Dios va a hacer. Cuando tú te separas del pecado y del mundo y no quieres seguir ahí, y tú decides dedicarte a buscar del Señor, entonces el Espíritu de Dios puede limpiarte, purificarte. Este es el proceso que coge toda la vida de la persona, porque hay muchas áreas en la vida de la persona que necesitan ser limpias y santificadas. Por eso, el proceso de santificación fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque Él necesita que sus hijos, que las personas que le sirven, que las personas que han venido a Cristo, hagan una limpieza de su vieja criatura de pecado
y comiencen a desarrollar nuevos hábitos de vida, nuevas conductas, nuevas formas de actuar, un nuevo interés por buscar y entrar en las áreas espirituales y de crecimiento. Pero aquí es donde comienza un problema. Si la persona no está de acuerdo en cooperar con este proceso, si la persona no deja a Dios trabajar en esta área, lo que va a suceder es que la persona no va a poder santificarse y termina el creyente siendo un creyente mundano, un creyente que está más en el mundo que en el Señor, y un creyente que va a tener su salvación en riesgo cuando venga Cristo a levantar su iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Y si ese creyente todavía sigue bebiendo, y si ese creyente todavía sigue fornicando, y si ese creyente todavía sigue vistiendo en forma indecorosa, y si ese creyente sigue usando vicio, y si ese creyente sigue odiando, sigue haciendo todo tipo de conducta negativa, adiós, pero eso no se había ido cuando se convirtió. Es que ahí es donde está el asunto. Cuando tú vienes a Cristo, lo que tú hiciste es viejo, se saca del medio, se perdona y se bota. Pero ¿y qué vamos a hablar de después que tú te conviertes si tú sigues en las mismas cuestiones, en las mismas acciones y en las mismas bandolerías? Pues ahí es donde está el proceso de santificación. Por eso es que tú tienes que tomar una decisión de que tú quieres dedicarte y separarte para Dios. Porque de nada vale que el Señor venga con su sangre y te limpie el pecado y después tú sigas en los mismos pecados. Pero ¿y dónde está el poder de Dios? Bueno, el poder de Dios está, pero Dios no violenta tu voluntad. Acuérdate de eso. El diablo te obliga a hacer las cosas aunque tú no quieras, pero Dios no te obliga, porque yo te he dicho ya en programas anteriores que Dios te ha dado un libre albedrío para que tú tomes decisiones libremente y tú mismo decidas si quieres obedecer a Dios o no. Por eso es importante que el proceso de santificación, tú tienes que estar abierto a que Dios lo trabaje contigo. Si tú estás abierto, tú vas a crecer espiritualmente y te vas a preparar para el rapto de la iglesia, o si te mueres antes, pues para ir con el Señor al cielo. Pero si tú no estás de acuerdo, lo que va a pasar es que Cristo va a venir y te va a coger con las mismas acciones de pecado. Si es que todavía estás en la iglesia, porque a la larga las personas que no dejan que el Señor trabaje con ellas terminan de nuevo en el mundo de pecado y aún más arrastrados que antes. Ya que la Biblia dice que aquellos que fueron limpiados al volverse atrás, hay más poderes demoníacos esperándolos afuera en el mundo para atarlos aún más de lo que estaban antes. Ahora vamos a ver el otro punto. La santificación es un proceso que dura toda la vida de la persona. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar 100% purificado 100% del tiempo. Cada día pone nuevas tentaciones, nuevos retos en tu vida. Por eso la santificación es un proceso que comienza el día de la conversión y termina, sea el día que tú te mueres o sea el día del rapto de la iglesia. Cualquiera de las dos que tú vayas a pasar. Y por eso es algo que tú tienes que estar todo el tiempo abierto a que Dios trabaje contigo y siga cambiando y sacando toda la basura que hay que sacar para hacerte a ti una persona que esté apta para subir al cielo cuando el Señor venga. Y ese proceso es un proceso que lo hace el Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios viene a tu vida. Porque una de las funciones del Espíritu Santo es preparar la iglesia para la venida del Señor.
Por eso el trabajo del Espíritu Santo es santificarte. Y por eso el Espíritu Santo a veces pone inquietudes en ti para que tú cambies áreas en tu vida y tú te haces el loco o la loca, resistes al Espíritu Santo y pones muchas excusas. No, pero es que la hermana fulana hace esto o el hermano fulano hace eso. Pero es que aquí no estamos hablando de la hermana o del hermano. Estamos hablando de ti y de tu salvación. Ahora, hay 4 cosas que al creyente le toca hacer. Yo te dije que la parte de la purificación la hace el Espíritu Santo, pero hay 4 cosas que tú tienes que hacer para que el Espíritu Santo tenga el permiso tuyo para trabajar en tu vida. Y estas 4 cosas son la oración, el tener comunión con el Señor, el ayuno para romper cadenas, la lectura de la Biblia para conocer lo que el Señor ha dado como el manual del creyente para su vida. Y el punto más importante, este último, la obediencia al proceso de santificación. Porque si tú no obedeces, Dios te dice, no quiero que vayas a tal sitio. Y tú sigues yendo, y tú sigues yendo, y tú sigues yendo. Ay, a mí no me importa. Ay, eso es muy exagerado. Ay, yo no tengo que estar obedeciendo esas cosas. Ay, Dios entiende que yo soy débil. Si sigues con esas excusas, cuando venga Cristo te vas a quedar. Porque para eso te mandó Dios al Espíritu Santo. Y por eso mismo el Señor dijo que el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome la cruz y sígame. Tú tienes que ya soltar la carne, los deseos carnales de la vieja criatura de pecado, para que el Señor pueda trabajar y santificarte. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice ahí? Él va a hacerlo. Sí, cuando tú le des permiso. Porque si tú le dices, en esta área yo no voy a dejar que tú trabajes. No, en esta otra no. No, en esta no te metas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer? ¿Cuál santificación es la que va a hacer? Porque ahí dice que es todo tu ser. No es solamente el espíritu o solamente la mente. Es todo. Y ahí es donde entra el problema de muchas personas. Las personas quieren irse al cielo, pero no están dispuestas a dejar el pecado. No están dispuestos a dejar la vieja criatura y no están dispuestos a que Dios trabaje. Y por eso es más fácil irse a una iglesia en donde no te hablan de esto, en donde no te exigen esto, en donde no te dicen que si tú no estás en santificación no te vas, porque lo que a ellos les conviene es que entre buen dinero, es que la iglesia esté llena y a ellos no les importa tu vida espiritual. Pero en esta tarde yo te estoy hablando claro, sin santificación no hay ida para el cielo, porque Dios no puede subir personas allá arriba que hayan tomado livianamente la sangre de Cristo y quieran seguir en el pecado de la vieja criatura. Por eso, Él dice que tiene que ser guardado irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Que no haya nada que señalarle. Que no haya nada de decir, esta persona está en estas prácticas que no son de Dios. Imagínate tú cuánto trabajo el Espíritu de Dios tiene que hacer. Imagínate tú cuánto tiempo va a coger si tú desde el principio le tienes un candado a todas las áreas de tu vida y a todas las áreas le dices a Dios que Él no puede entrar ahí. Entonces, ¿cómo Él te va a cambiar a ti? ¿Cómo entonces va a haber una nueva vida en Cristo si tú no estás dejando que el Espíritu Santo te cambie? Así que aquí el asunto no es asunto nada más de pantalones de pintura, porque eso es el engaño que el diablo te pone. Que no dejan a uno ponerse esto, no dejan a uno ponerse el otro. La santificación no está limitada a eso. La santificación es aún más amplia que eso, porque es un cambio total en tu persona, en todas las áreas de tu vida. Ahora,
Hay dos tipos de santidad. La santidad interior, que esa tiene que ver con el alma y el espíritu. Y la santidad exterior, que esa tiene que ver con afuera, con el cuerpo. Y vamos a leer brevemente una descripción de estas dos, porque este mensaje no es para discutir estas dos. Este mensaje yo los voy a traer otros mensajes para discutir cada una con más detalle. En la santidad interior, esta incluye la mente, cómo la persona piensa, qué piensa, sus emociones, cómo la persona reacciona a las situaciones. Por ejemplo, si está con coraje, con venganzas, con odios. Cómo la persona obedece, ahí está la voluntad. Si es obediente a Dios, si no es obediente a Dios. Cómo la persona se comporta con otras personas. ¿Qué tipo de actividades las personas participan o se envuelven? Si hacen cosas que agradan a Dios o no agradan a Dios. Tú te estás dando cuenta que esto no es solamente de pantalones y pantalla. Esto envuelve toda la vida de la persona. Por eso es que coge todo el tiempo de la vida de la persona en la tierra. Y la otra es la que mayormente la gente conoce, que es la santidad exterior, que tiene que ver más cómo la persona viste, la apariencia, su aspecto exterior. Como te he dicho, yo voy a hablar de estos temas con más detalle en unos próximos programas. Pero yo voy ahora a hacer una oración por aquellas personas que quieran aceptar al Señor, ¿verdad? Y también aquellos que quieren más luz para entender estos asuntos. Así que voy a orar. Señor y Padre Celestial, en esta tarde yo te presento a las personas que a través de este programa hayan sido tocadas para aceptar a Cristo como Salvador personal. Yo te pido, Señor, que tú escribas su nombre en el libro de la vida, perdones todos sus pecados, lo libertes de todo poder de las tinieblas y los encomiendes y los dirijas a unas iglesias donde ellos puedan recibir la palabra y recibir la enseñanza clara de la santidad y de la búsqueda tuya, y de que se preparen para el día de rapto de la iglesia. Y aquellas personas, Padre, que están confundidas, enredadas, que no entienden bien este asunto, yo ahora mismo declaro en el nombre de Jesús claridad de mente, mente abierta para entender, iluminación, Padre, de tu luz, de tu bendición, que abras la mente de estas personas para que puedan entender de qué estamos hablando aquí y la importancia de la santificación para sus vidas. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga, hermano y amigo. Este es tu canal Mirad que nadie os engañe. Recuerda que puedes escribirnos a miradquenadieosengañe@gmail.com o escribir tus comentarios al final del canal abajo. Dios te bendiga.